Bueno, buenos días, somos Rosalía y Judith y nos seleccionaron para el proyecto de Descubre los organismos a nivel molecular y os vamos a hablar de lo que hicimos el primer día, en la primera sesión. Hicimos una identificación de especies de peces mediante técnicas genéticas. Entonces, os voy a explicar un poco para qué nos va a servir esta práctica. Y pasa. Con esta práctica pues, se pretende intentar evitar el fraude en cuanto a la venta en mercados de productos marinos. Y esto se realiza a través de técnicas genéticas, como puede ser la PCR, que nos permite distinguir una especie de otra mediante la identificación de un gen determinado. Entonces, como ya sabéis, pues hay los calamares, por ejemplo, a simple vista no se pueden distinguir uno de otros, entonces pues es necesario realizar un análisis de su ADN. O, por ejemplo, el salmón y la trucha, la carne es muy similar, es roja y el aspecto es casi igual. Entonces muchas veces nos venden uno por otro y no sabemos muy bien cuál es. La práctica que realizamos el lunes la dividimos en 3 tareas principales. La primera de ellas fue la amplificación de un gen, en este caso el del citocromo B de una especie de calamar, por la técnica de PCR. Luego analizamos los resultados obtenidos en dicha práctica y finalmente accedimos a una serie de páginas de internet, de bases de datos, para comparar diferentes genes, o sea, el mismo gen, pero de diferentes especies. Ahora os voy a explicar en qué consiste exactamente la técnica del PCR. Esta técnica es un método utilizado para amplificar un gen determinado y que de esta forma lo tengamos multiplicado varias veces y sea más fácil trabajar con él. El PCR se divide en 3 ciclos principales, que primeramente sería la de naturalización, es decir, se divide la doble hélice del ADN por la acción de la... O sea, se divide al aumentar la temperatura a unos 95 grados y seguidamente se produce el anillamiento, es decir, se disminuye la temperatura hasta unos 50 grados y se fijan los cebadores, que los cebadores son unas proteínas necesarias, son las enzimas necesarias para que se lleve a cabo la reacción de la PCR. Y a cada hebra molde también se le fija el ADN polimerasa, PCR lo que significa es la reacción en cadena de la ADN polimerasa, que son unas enzimas que permiten la replicación del ADN. Seguidamente, tras el anillamiento, lo que se produce es la extensión, es decir, la ADN polimerasa, junto con una serie de nucleótidos que se depositan en un medio nutritivo, comienzan a producir una nueva hebra de ADN en dirección 5', 3', sobre una hebra molde, sobre cada hebra molde de ADN que se ha desnaturalizado. Y esto se repite, en nuestro caso lo repetimos unas 30 veces para obtener el mayor número de hebras posible. Lo primero que hicimos fue preparar la mezcla que iba luego a reaccionar para que se introdujese en la PCR. Primero añadimos unos 30 microlitros de agua destilada, el buffer, es decir, el tampón que contiene el medio necesario para que se active la reacción. Luego el magnesio, tanto el magnesio como los cebadores y los nucleótidos,
se añaden para que se pueda activar y que se realice la reacción. Y se añade después el ADN de la muestra que previamente hemos extraído, nosotros la muestra ya la teníamos extraída, pero que se puede extraer. Y por último la ADN polimerasa, que es la que va a llevar a cabo la reacción. Como he dicho antes, se produce, primero realizamos la desnaturalización en la máquina, que fue, sería 1 minuto a 95 grados, luego otro minuto a 50 grados, que es donde se produce el anillamiento, y la extensión sería otro minuto a 72 grados. El proceso duró cerca de una hora y media o así, porque como lo repetimos 30 veces, y esta sería la máquina de PCR donde se realiza el proceso. Bueno, luego después, una vez ya realizamos la PCR, teníamos que realizar un análisis de los resultados de ella. Entonces, para esto utilizamos una técnica que se llama la electroforesis, que es una técnica de biología molecular, una de las más comunes, y se puede utilizar para dos cosas: para la separación y la visualización del ADN o del ARN, o también en geles de preparación para la purificación del ADN antes de su clonación. En nuestro caso lo utilizamos para la separación y la visualización del ADN. Está basada también en el principio de separación de las moléculas debido a su carga eléctrica y a su peso molecular. Esto es porque lo que hacemos es poner la preparación del PCR sobre un gel. Entonces pasamos corriente eléctrica por él, y como los fragmentos de ADN más grandes migran despacio, al hacer pasar la corriente eléctrica, a ver, un momento. Los fragmentos de ADN grandes migran más despacio que los pequeños al atravesar el gel. De esta forma se separan los fragmentos atendiendo a su peso molecular. Luego, paso de diapositiva. Vale, entonces el proceso que seguimos fue, primero añadimos unos marcadores de peso molecular que sirven para calcular la longitud aproximada del ADN y que se insertan en los laterales del gel. Luego también ya nos dieron el ADN teñido con bromuro de tidio. Esto fue porque el bromuro de tidio es una sustancia cancerígena, entonces es muy importante manipularlo con guantes y tener cuidado de que no te toque la piel, porque si no, entonces esta sustancia se añadía al gel. Y luego, tras la migración del ADN, ponías una luz ultravioleta encima y podías ver las bandas que salían. Luego también era necesario realizar la preparación del gel como superficie, pero también la teníamos ya preparada. Y luego ya pasa. Esta es la máquina donde... Esta placa es donde se pone el gel de agarosa, y estos son los peines que se ponen y que hacen como unos orificios rectangulares, y dentro de ellos se pone el ADN, el resultado de la PCR. ¿Pasa? Eso es el tampón de la carga, que ya está mezclado con el ADN. Y ahí, como veis, ahí está con la pipeta, está poniendo en los huequecitos que quedan el ADN, y luego se activaría la corriente eléctrica y el resultado sería este. Entonces esto ya es el ADN ha migrado y se pone una luz ultravioleta y podemos distinguir las bandas que salen. En este caso es de un salmón y una trucha, porque no encontramos los resultados que nosotros
obtuvimos, entonces hemos puesto este como ejemplo. Y bueno, eso. Por último, en la práctica lo que hicimos fue acceder a una serie de páginas de internet en las que eran bases de datos sobre ADN, y esto lo hicimos porque es muy complicado extraer el ADN extraer el ADN y los datos de cada especie. Entonces, se hace necesario crear esta serie de bases de datos para que se puedan acceder, pues ya que son gratuitas y puede acceder todo el mundo, y de esta forma facilitar el trabajo a los investigadores posteriores. Nosotros, existen 3 principales bases de datos del ADN en Internet, que son en Estados Unidos el GenBank, que es el que tenemos aquí, el GenBank, y en Europa el EMBL, y en Japón el DDBJ, pero el más famoso sería el GenBank, y todos tienen los mismos datos porque cada 24 horas se intercambian información para estar al día. Y nosotros lo que hicimos fue, de nuestra muestra, el citocromo B de una especie de oligo, lo introducimos en la página del GenBank, y entonces obtuvimos, este concretamente es de caballo, pero porque no teníamos el que buscamos nosotros. Pero lo que se obtenía era, se detallaba todo lo que, la información que iba implícita en los genes que habíamos extraído. Luego también accedimos a otra página que se llamaba BLAST, en la que se comparaban 2 secuencias de ADN y te decía el tanto por ciento de similitud que había entre ellos. Accedimos también a una última página que sería el NEBQT, que lo que hacía era de un fragmento de ADN, te lo traducía a las proteínas que codificaba. Y bueno, esto fue lo último que hicimos en la práctica. Sí. Y los resultados. Sí. Luego ya pues realizamos una tabla con con los resultados finales, que simplemente pues en esta tabla se indican un poco el número y tamaño de los fragmentos que permiten diferenciar entre las distintas especies. En este caso son todos calamares y por el estilo. Y bueno, eso.